¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Belén? Muy buenas noches. Comenzamos Perspectivas, una semana muy interesante en materia de información política, una reunión programada para el día de ayer entre el gobernador del estado y los alcaldes metropolitanos, en particular Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Lo platicamos desde el lunes, si te acuerdas que iba a estar esta reunión, que era importante ponerle atención a ver qué salía de esa reunión. Y haciendo un poquito de contexto, hay que recordar que esta reunión viene de los sucesos que parece que fueron hace mucho tiempo, pero fueron la semana pasada, en Semana Pascua, en el periodo vacacional. Primero, los problemas en Oblatos de coordinación entre la Fiscalía y la Policía de Guadalajara. Y después también lo ocurrió en Zapopan, un día después, también problemas de coordinación. Y se vieron en Casa Jalisco supuestamente para coordinarse mejor. Claro, así es una reunión a la que convoca el gobernador en Casa Jalisco, asisten 9 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, Enrique, en medio de todo, me parece que la nota que se destacó en general en los medios, y no sé si coincidas conmigo, pues fue este mensaje de volver a coordinarse y este llamado precisamente a dejar de lado, digamos, las diferencias personales, las diferencias políticas y realmente entrar en una coordinación. Pero me parece que hay algo un poco más importante a destacar, y es esta intención de modificar algunos artículos que vendrían, digamos, a mejorar o a pulir el nuevo sistema de justicia penal. O a empeorar, ¿eh? O a empeorar. Es que ahí ya les estás dando el beneficio de la duda de que el cambio es positivo, y yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a revisar, si te parece, rápidamente dos de los artículos que se está proponiendo cambiar, y nos referimos, lo decíamos, al sistema de justicia penal acusatorio. Entre otros, pues la modificación del artículo 467, que pretende que se pueda apelar ante el juez de control cuando se detiene o se libera, o cuando se detiene así tal cual o se libera a un presunto delincuente, que esto por ahora no se podía, ¿no? A ver, bueno, son, digamos, dos paquetes. El primer paquete tiene que ver con ampliar el número de delitos, o más bien el tipo de delitos que ameritan prisión preventiva, sobre todo a través de las agravantes, por ejemplo, robo a mano armada o robo calificado. Ese es uno, digamos, de los paquetes de cambios. Otro de los asuntos que se quieren modificar también es configurar este asunto de la reincidencia. Hay un grave problema porque por un lado, creo que es ir para atrás en el sentido de que el sistema penal acusatorio lo que busca, en términos reales, es que antes de que alguien llegue a prisión o antes de que alguien sea encarcelado, existan mecanismos intermedios que permitan que no necesariamente todos lleguen a la cárcel. Es decir, en el sistema penal acusatorio la presunción de inocencia pesa mucho, y por lo tanto la prisión preventiva es el último recurso que tiene un juez. Es el último. Tienes como juez que realmente, y el MP también, tiene que realmente decir por qué es muy grave que alguien esté en libertad y por qué es muy grave que alguien lleve su proceso jurídico desde libertad y desde su casa. Cosa que ir a una modificación de estas características me parece que va a contrapelo totalmente de lo que significa el sistema penal acusatorio, y por lo tanto también creo que no ayudaría en nada en materia de despresurizar las cárceles, las prisiones y digamos todos los objetivos que tienen que ver con eso. Digamos que ese es el espíritu inicial, ¿no?, de este sistema. No solo te diría, Belén, que es el espíritu inicial del sistema penal acusatorio. Es uno de los grandes problemas de nuestro país. Antes, en el sistema inquisitorial o como se le haya llamado, casi por cualquier cosa llegabas a prisión, por robar un dulce, por lo que sea. Creo que el hecho de buscar estas modificaciones tendría sentido si no fuera a salir de una presión coyuntural, de decir, bueno, es que como el Kevin se nos ha salido 6, 7 veces, entonces tenemos que cambiar todo el sistema para meter a la cárcel al Kevin. No, lo que tienes que hacer es tener mejores averiguaciones, que el MP tenga mejores casos, que no violes el debido proceso y por lo tanto lleves y lo presentes ante el MP con todas las condiciones y las garantías. No. El problema no es el artículo, el problema es todo el sistema que está detrás de una detención. Y lo segundo, Belén, que tiene que ver con la reincidencia. Otro concepto que lo usamos en los medios con mucha facilidad, pero que no entendemos bien a bien qué significa. Tú, para ser reincidente, necesitas necesariamente que exista una sentencia previa. Tú no puedes ser reincidente nada más porque te detienen por 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque en realidad, hasta que no hay una sentencia, eres inocente. Entonces yo cuando escucho que dicen los alcaldes, el gobernador y el fiscal, vamos a buscar configurar la reincidencia de otra forma, lo que digo es,
realmente estos, con tal de salir de la presión, se van a cargar el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, lo que significa la democracia en términos de igualdad ante la ley. No salgamos con ocurrencias. O sea, creo que esas no son las salidas, son simplemente para dar dos anuncios que suenan, pues bien, que dan algún titular en prensa, pero creo que el problema está en la ruptura de la confianza entre corporaciones, Belén. O sea, el problema de lo que vimos en Semana Pascua es que Guadalajara y la Fiscalía no se hablan. Hasta ahí. No se hablan. Porque Zapopan y la Fiscalía sí, pero Guadalajara y la Fiscalía no se hablan, no tienen comunicación, no se tienen confianza, no se alertan de los operativos. El debate está por otro lado. Claro, no, a mí me parece que hasta ahora, y lo hemos debatido también en los diferentes espacios, no ha estado funcionando este sistema de justicia penal acusatorio. Tienes razón, en muchos de los sentidos tiene que ver con cómo se está ejecutando el sistema. Cómo se implementa, claro. Y no necesariamente con cómo se ha instituido la ley. Pero sí me parece, y esto dicho incluso por algunos juristas, Enrique, los propios policías que son los que más han estado padeciendo este sistema, que por ahí sí sería importante por lo menos revisar qué es lo que está pasando con estos puntos. Bueno, no sé si estos puntos en concreto, pero sí me parece que sí valdría la pena revisar cómo está hoy por hoy instaurado este sistema. Yo no he escuchado a un solo especialista que hable de estos puntos. Los especialistas que dicen, y aquí tuvimos a uno la semana pasada, no nos hablaba de esto, la semana pasada, por el lunes, no nos hablaba de esto en ningún momento. ¿Qué nos decía? Hay que facilitar y simplificar los expedientes, bueno, o los documentos que tienen que llenar los primeros intervinientes en el proceso. Sí. Tenemos que capacitar al MP para que sepa investigar y no sea, creo que le llamó flagrantoadicto, algo así le llamó en su momento Cepeda Lecuona. No tiene nada que ver con esto. Es que a mí cuando me dicen lo que está fallando es el modelo, no. Lo que están fallando son los mismos que fallaban en el otro modelo, que es toda la cadena de custodio, que empieza con el policía, que sigue con el MP, que llega con el juez y que termina en el sistema de rehabilitación. Ahí hay una cadena de corrupción, Belén, tremenda, claro, tremenda. El policía no sabe detener sin violar el debido proceso. Lo vemos todos los días. El MP no sabe investigar sin sacar a través de tehuacanazos una declaración. Y el juez no le importa, pues el abogado que mejor le cae o quien más le da lana, en eso saca una sentencia. A lo que me refiero es que no agarremos al sistema como piñata. El sistema no tiene la culpa. Quienes tienen la culpa es los que están implementando un sistema que en Colombia, en Chile, en Argentina, en Europa, incluso, en otros estados están dando resultados. O sea, el problema son las personas, no el sistema. Sí, lo decía el propio Cepeda Lecuona, ¿no? Curiosamente en otros estados está dando resultados interesantes y aquí en Jalisco vamos para atrás. Y en el asunto de Casa Jalisco, a ver, yo creo que entre el gobernador y Enrique Alfaro existe un lamentable juego de vencidas. Y este juego de vencidas nos está llevando dos personas que tú lo sabes, Belén, tienen trayectorias políticas paralelas, se conocen, vienen casi en la misma formación. Y creo que cada uno está defendiendo su rancho, cosa que se llevan entre las patas en el interés de los ciudadanos, pero uno no suelta Caro, otro no suelta Almaguer. Y no es porque yo creo que el cambio de la persona es lo que terminaría modificando, no lo creo. Creo que es un asunto estructural y sistémico, pero sí me parece que no hay ningún esbozo de poder realmente hacer cambios y transformaciones cuando los dos que están operando pues, tienen objetivos electorales muy claros. No se meten al fondo del asunto. No escuchamos hablar sobre MP autónomo. O sea, ¿cómo le damos autonomía a la Fiscalía para que investigue y tenga casos de investigación mucho más creíbles? No oímos hablar, por ejemplo, de cuál es la estructura jurídica y legal necesaria para que existan policías que investiguen desde los municipios, pero en coordinación con el MP. Me parece que como sucedió cuando se pelearon por los ambulantes, ¿te acuerdas? En septiembre del año pasado. Cuando se pelearon por la agencia metropolitana, es lo mismo. Una reunión, una bonita foto, comen, se la pasan bien. Y hasta la siguiente grilla. Totalmente. No, claro, me parece que ya lo adelantábamos incluso aquí, Enrique, la poca expectativa que teníamos de este encuentro, que era más bien como esta reunión para tomarse la fotografía, para aparecer en los diarios, pero definitivamente a mí sí me parece que no me parece una mala idea revisar de nueva cuenta el sistema de justicia penal acusatorio. No sé si son estos artículos u otros, pero lo cierto es que no está funcionando y coincido totalmente contigo también. Hay que revisar qué está pasando con quienes están ejecutando este sistema de justicia, que por lo que ya nos han dicho y nos hemos dado cuenta, pues hay mucho de fondo, la raíz realmente está pues con muchos problemas, por no utilizar otra palabra, y sí necesitamos, por supuesto, ya meternos de una vez por todas a fondo en este tema, porque mientras esto está ocurriendo, Enrique, los índices de inseguridad continúan irremediablemente y dramáticamente a la alza, ¿no? ¿Qué creo que todavía podrían salvar para que realmente esta nueva reconciliación, este periodo de armonía entre el gobernador
y Enrique Alfaro en particular, porque creo que con el resto de alcaldes no había polarización. Por ejemplo, uno, desde mi punto de vista, Belén, nada de ventilar diferencias en redes sociales. ¿Sería un avance o no? Claro, o en público, por supuesto, No, sí. en público puede ser, decir, oye, vamos a ver, pero en redes sociales para generar realmente escarmiento no le veo nada. Segundo, decir que nunca, que se vayan los dos titulares de seguridad y que no se va a poner a nadie que tenga ningún perfil que busque, no te digo político, porque puede haber políticos que sean buenos en materia de seguridad, que no tenga objetivos electorales, que eso cambia. Por ejemplo, cuando Macedonio Tamés fue el encargado de seguridad de Alfonso, era un político y sin embargo, él dijo, no tengo ningún objetivo electoral, ni quiero ser alcalde ni nada. Entonces, de entrada, eso ya genera una confianza distinta. 3, un diagnóstico técnico y profesionalizado del sistema penal acusatorio. Técnico. No estoy hablando de que digan, es que para mí este artículo, no. Claro. Un grupo de especialistas que se metan a analizar por qué está fallando el sistema penal acusatorio y dónde se tienen que poner los cambios. 4, plazos creíbles en el tema de Agencia Metropolitana de Seguridad. Ahorita, para mí, la Agencia Metropolitana es un fantasma, ¿eh? O sea, no sé exactamente dónde está. Y 5, que es fundamental, reformas de consenso. MC y PRI tienen 2/3 partes del Congreso, gobiernan el 85% de la población en este estado. Reformas de consenso. Hablamos MP autónomo, podemos también hablar de la reforma del Poder Judicial, porque aquí casi no discutimos de los jueces. Claro. ¿Cómo hacemos que los policías no violen debidos procesos? ¿Cómo homologamos salarios de los policías? Un paquete de reformas. Vamos de consenso en estas. Olvídense de quién va a ganar juego político o electoral con esto. Vamos de consenso en estas 20 reformas y por lo tanto MC y PRI en este tipo de temas no se van a pelear. Un anuncio de estas características y creo que sería mejor que decir vamos por 2 artículos al Congreso Federal para darle, desde mi punto de vista, en la torre a un modelo que lo que busca es despresurizar las cárceles, respetar derechos humanos y que creo que está siendo utilizado de forma irresponsable como piñata por parte de los políticos. Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Regresamos. Todavía hay muchos temas. Usted no se vaya. Esto apenas inicia. Después de una contienda con algunas controversias, Héctor Pizano se convirtió en el nuevo presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco y tras haber tomado protesta de su cargo, en días recientes, integrantes de Wikipolítica Jalisco entregaron una petición por escrito al presidente del comité estatal, Héctor Pizano Ramos, para que a través de la dirigencia se haga un llamado a los diputados federales para que apoyen la iniciativa Sin voto no hay dinero. Además, frente al conflicto que hay entre regidores priistas de Cocula contra el alcalde del mismo partido, Francisco Buenrostro Acosta, es el presidente del comité directivo estatal, el que señala que atenderá esta problemática dentro del diagnóstico que harán de cada gobierno y dirigencia municipal que tiene el PRI en todo el estado. Estamos de regreso en Perspectivas y ahora sí saludamos a Héctor Pizano. Héctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes y con todo su amplio auditorio. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, Héctor Pizano es desde, ¿hace cuándo nuevo presidente del PRI? Desde el 14 de abril. Desde el 14 de abril nuevo presidente del PRI. ¿Qué partido te encontraste? Un partido activo, un partido recién renovado de sus dirigencias municipales. Solamente faltaban 4 de las 125 que ya estamos por concluir esos procesos, espero que en los siguientes 15, 20 días, y con eso empezar una serie de acciones y de trabajos para que en los próximos 4 meses podamos acudir a una gran Asamblea Nacional y también tener renovados comités que llamamos otros seccionales, en los 3.570 del Estado, más los consejos políticos municipales y renovar nuestro propio consejo político estatal. Esas tareas son inmediatas en los próximos 2 meses, mayo, junio, julio, y estaremos culminando un gran proceso en agosto 12 con la gran Asamblea Nacional, que es una oportunidad muy importante para el priismo de redefinirse hacia adentro, el interior, las reglas, cómo nos vemos, qué es lo que vamos a proponer, cómo establecemos estatutos, declaración de principios, ¿Asamblea Nacional? Programa de acción. Y sobre todo, 2 temas muy importantes. La visión de futuro, una mesa importantísima de debate que se llamará, en este caso, rendición de cuentas y ética política, un tema fundamental que habrán los priistas que definir cómo nos vamos a plantear de frente a la sociedad, qué compromisos vamos a plantearle a la sociedad para generar una plataforma y un programa de este partido rumbo al futuro, pasando desde luego por la elección del 2018. Y a propósito de esta reestructura, ¿quiénes van a integrar el comité directivo estatal? Lo estamos presentando en la segunda semana de mayo.
porque lo que hemos tratado es hacer un ejercicio de inclusión y sobre todo que este comité no sea el comité de servidor Héctor Pizano y Mariana Fernández, compañera secretaria, sino un comité que exprese a los diferentes grupos y actores de nuestro partido que tienen interés en participar y tener una representación y obviamente con un perfil que abone a esta nueva dinámica que le queremos imprimir a este comité, que tiene que ver con un activismo mucho más territorial. Este partido ha tenido siempre por lo menos una presencia en todo lo largo y ancho de este estado. Recordarás que en el registro de representación electoral es el único partido que logra hacerlo hasta el casi 99% en la representación electoral y buscamos no solo mantener activo ese periodismo representativo con actividades de promoción, sino que ese es el contacto directo con vecinos, con familiares, que es a lo que le apuesta este partido, a tener una cercanía con la gente y obviamente podemos construir una agenda común, una agenda de la sociedad con el partido y no una agenda que nazca desde el partido, sino esas serán las tareas que estaremos llevando a cabo con una comisión especial. Aprovecharemos los trabajos de la Asamblea, pero en este trabajo la Fundación Colosio es fundamental porque es un vínculo muy cercano con académicos, con intelectuales, con la propia sociedad, donde hacemos un debate muy abierto. Decirte que la instrucción del presidente Enrique Ochoa es que esta asamblea sea muy abierta en el ámbito no solo de participación, de la participatoria, sino ciudadana, pero sobre todo en el ámbito ideológico. Claro. Que entendamos que es una gran oportunidad de refundarte, de reformarte y de adecuar, como este partido ha tenido muchas veces la capacidad de hacerlo, y por eso es que ha caminado. Y hoy tenemos una oportunidad de responder a esas demandas ciudadanas que todos conocemos, de un hartazgo de lo que es la política, un hartazgo de lo que es la representación, como la se entiende actualmente, que no le ve una utilidad directa al ciudadano. Entonces, creo que esto está muy bien entendido en el PRI y que vamos a poner en el punto medular de cualquier acción y los compromisos el tema de erradicar la impunidad, combate la corrupción y hacer un blindaje interno para todo lo que viene. Héctor Pizano, sin embargo, evidentemente el equipo con el que va a trabajar pues es fundamental. Se habla ya, hay algunos trascendidos en el sentido de que habrá realmente una renovación completa del comité directivo estatal, ¿es así? Desde luego. Es un tema de proyectos. Hubo una necesidad de tener una dirigencia de transición que encabezó el licenciado Socorro Velasco durante un año, con un equipo que cumplió muy bien la tarea encomendada, que era reactivar la presencia en todos los municipios, de ir a hacer una labor muy difícil de concertar, de buscar equilibrios, de consensar para que la renovación de los comités municipales, después de un proceso accidentado como fue el de el 2015, pudiéramos tener un periodismo otra vez de pie y sobre todo un periodismo que fuera resolviendo algunas diferencias que se dan por la naturaleza propia de las contiendas electorales internas y externas. Entonces, ese trabajo se cumplió con éxito, se cumplió una etapa, una fase de este proyecto hacia el 2018, que también es una meta, desde luego. Esta dirigencia culmina en el 21, pero tenemos un reto importantísimo. Estos que te estoy diciendo que son estatutariamente necesarios, la renovación de los comités seccionales porque ya se les venció el periodo en el mes de mayo, los consejos políticos municipales porque se vencen en junio y el propio Consejo Político Estatal porque se vence el 13 de julio, necesitamos renovarlo y son los órganos deliberativos y de control y soberanos del partido. Y la Asamblea, que es un tema que en la propia ley se encuentra, para que los partidos se redefinen, actualicen todo su marco. Hoy que todos los procesos son jurídicos, jurídicamente observados y sobre todo sancionados, tenemos que ser muy cuidadosos de todos los procesos. Y ahí tendremos que inscribir todas las reglas con las que nos vamos a entender nuestro andamiaje, pero sobre todo, insisto, lo más importante, qué plataforma, qué programa, qué principios, cómo nos entendemos los periodistas como en nuestro instituto, pero sobre todo cómo vemos a la sociedad y los compromisos que hacemos en el Estado, en este caso con el país. Presidente, ¿tiene el PRI alguna credibilidad para... Tú hablabas de corrupción, ética, después de casos como los Duarte, Javier, César, Yarrington, Borges, y bueno, podríamos hacer una lista enorme. ¿Realmente tú crees que ante la sociedad tiene credibilidad el PRI para abanderar una de estas causas? Yo creo que primero que nada, Enrique, sería bueno decir que no son nada más los que dijiste, son muchos más, que afortunadamente en este sexenio se están persiguiendo, se están deteniendo y se están tomando acciones legales que durante otros 2 sexenios anteriores no se hizo nada. 2 sexenios de impunidad total. Porque si recuerdas, en el sexenio de Zedillo se inhabilitó un sinnúmero de funcionarios y se persiguió a un gran número de personajes que se suponían intocables. Al empezar este sexenio, te recordaré que Enrique Peña Nieto detuvo a una de las personas que decían que era intocable en este país porque era quien lideraba uno de los sindicatos más importantes de Latinoamérica. Y creo que la ruta se ha ido tocando intocables y deteniendo a gente que nunca se pensó.
algunos gobernadores que se sentían virreyes y que en un momento faltaron al compromiso no solo del PRI, sino de los ciudadanos. Y los priistas los señalamos y los suspendimos y los expulsamos. Pero ahora un PRI en el gobierno los persigue y los detiene, cosa que antes no se hacía. Yo te diría que ojalá viéramos con un poquito de objetividad que hoy se está deteniendo a las gentes. Cuando dejan el cargo, ¿no? Porque estando en el cargo, posiblemente, ni los molestaron. Posiblemente algunos en el cargo, ¿no? Como algunos otros que has visto, o padres donde se le detuvo. Padres del PAN, sí. ¿Del PRI alguno en el cargo? Y bueno, y tendrás algunos amparados y tienes a dos. Bueno, tenías al interino de Veracruz detenido en el cargo, ¿no? Al interino. Entonces, insisto, hoy te puedo decir que vemos con satisfacción a una presidencia de la República, a un gobierno federal determinado a cumplir con una encomienda que los ciudadanos creo que reclaman, erradicar la impunidad. Y creo que es una buena noticia cuando haya sido que se dé y como sea. Veo a un fiscal, un procurador, Raúl Cervantes, por cierto, un jurista prestigiado, actuando con efectividad. ¿Qué esperamos? Que las indagatorias nos lleven a que se sancione a todos los involucrados, pero lo más importante, que se recuperen los bienes y el dinero y se reintegren. Que esa es una demanda, no solo en el tema político. No solo en las elecciones, ¿no? Que es importante, no, también en todo el tema del famoso crimen organizado, que creo que es una agenda pendiente de todos los gobiernos. Y precisamente este tema que nos lleva al proceso electoral del 2018 y ya se están perfilando algunos candidatos, no solamente a nivel nacional, sino incluso aquí en Jalisco. Yo le preguntaría cuál es su opinión respecto a una eventual postulación de Enrique Michel como candidato a un cargo de elección popular por el partido Morena. Si él sigue siendo todavía priista y cómo ve también estos movimientos que están dando de algunos políticos pues migrando hacia MC o Morena. Primero te diría que, bueno, don Enrique creo que tiene que tomar esa determinación, porque yo lo oí en varias entrevistas asumiéndose como priista, pero hablando en favor de otros partidos y de otros proyectos. Y, por cierto, creo que ahora, desde que se salió a la luz pública la vinculación de Andrés Manuel con este tema de corrupción, de fraude de dinero, ya no ha dicho nada. Ojalá que nos diga si va a seguir en esa ruta de ser candidato en Morena y que lo dicen por ahí que lo bendiga Dios, porque la ley no, tal vez, ¿verdad? En el tema particular de quienes cambian de partido, yo he sido una persona que consistentemente he dicho que quienes militamos en un partido es porque tenemos una afinidad con los principios y tenemos una ideología y tenemos una convicción. Es muy difícil entender por qué se pierden los principios, la ideología y se puede cambiar de partido con una facilidad como si fuera a cambiar una camisa. Entonces, una de dos, o no se tiene principios o convicción o sencillamente nunca se tuvo o no se van a tener. Quienes militamos, y yo milito en ese partido desde casi 1981, es porque tenemos una afinidad con lo que el partido postula y buscamos hacer los cambios desde adentro cuando las cosas no nos gustan y somos una voz crítica a veces incómoda en el propio partido de situaciones que no nos gustan. Los partidos difícilmente fallan, fallan las personas. Si tú lees casi los artículos de los partidos como se definen, son entidades de interés público y que buscan servir a la comunidad, pero hay que tener muy claro qué representamos. Esas alianzas que son como agua y aceite entre PAN y PRD, donde uno está a favor del aborto y otro no, el matrimonio igualitario y otro no, pues eso es cuando abandonan todas sus convicciones, y lo vemos en Nayarit, aquí tenemos una alianza de esas. Y no veo a los panistas de Jalisco reclamando esa alianza que es antinatura, y ni tampoco veo a los perradistas diciendo nada. Es, insisto, cuando se abandonan los principios. Entonces, los que le decimos políticos transfuga, pues creo que es cuando abandonan todo ese andamiaje que en teoría construyeron en su vida política y personal. El asunto es que, Héctor, una cosa es, por ejemplo, tus principios. Yo conozco tu papel en el Congreso. Estuviste a favor de que se eliminara el fuero. Estuviste a favor del asunto de la marihuana, de la libre convivencia, de quitarle dinero a los partidos políticos. Pero creo que tu partido nunca estuvo detrás de ese tipo de temas. Hasta ahorita, hay que decirlo. Por ejemplo, en el caso del dinero. A lo que me refiero es que de pronto hay tantos PRIs que uno no sabe exactamente el PRI dónde se sitúa, en la derecha, en la izquierda, en el centro, socialdemócrata. ¿No crees que hay una especie como de que se ha difuminado la ideología del PRI? En el momento que teníamos las discusiones con el grupo parlamentario, dejábamos muy claro mi posición, sobre todo como diputado plurinominal, que es el diputado del partido. Sí, de acuerdo. Decía, yo tengo muy claro cuál es mi convicción y mi compromiso, porque mi partido lo que tiene un compromiso con las libertades. Entonces, todo lo que va afín a tal principio debes de apoyarlo como partido. Eso es lo que entendía alguna dificultad de algunos compañeros que en tema territorial tenían otro tipo de compromisos o de demandas de sus electores.
Lo importante es que el partido haga eco a las demandas de la ciudadanía. El tema de eliminar fuera una demanda de mucho tiempo de la gente, de que no hubiera ciudadanos de primera y segunda. Qué bueno que al final salió. Nos costó mucho trabajo, sí, pero la abanderamos. En el tema del recurso hoy, que decían, yo le decía a los de Wikipolítica y en su momento a Pedro Kumamoto, ¿por qué mejor no te sumas a que eliminemos los recursos? ¿Para qué los reduces? Ya esa etapa de reducir está superada. La ciudadanía no se conforma con eso. Los partidos los tienen que mantener sus militantes. Ya es un tema donde los recursos son tan insuficientes que lo que exista debe destinarse al beneficio de la sociedad, y los partidos políticos hoy no se entienden como una tarea prioritaria de la sociedad. ¿Pero crees que los periodistas creen esas cosas? La mayoría. Vamos al corte, seguimos con este tema con Pizano. Análisis político. De regreso en Perspectivas, platicando esta noche con el presidente estatal del PRI, con Héctor Pizano. Dos preguntas que hay en redes sociales para el presidente. Primero, Rafael H18 dice, en cuanto a funcionamiento, tanto Salvador Caro como Eduardo Almaguer, sin pena ni gloria. Yo diría más pena que gloria, ¿no? Más que sin pena ni gloria, sí. Más pena que gloria. ¿Qué opinas de ese tema, presidente, de las disputas en temas de seguridad? Lo importante es que no hay justificación para que no haya coordinación. El tema de la seguridad debe despolitizarse al 100%. Creo que la reunión de ayer fue oportuna y creo que no se puede tolerar ningún suceso posterior como los que se vivieron, porque dan inseguridad, más inseguridad a los ciudadanos, y hoy reclamamos de las corporaciones policíacas un gran compromiso, porque la situación es de los 3 niveles de gobierno y necesitamos que los 3 niveles de gobierno estén en sintonía en una sola ruta. ¿Deberían renunciar, como lo ha pedido tanto Caro como el propio Almaguer? Lo que yo exijo como dirigente de un partido es coordinación. Oscar Rodríguez, ¿en serio te dice, en serio vas a hablar de ética política después de tus escándalos? ¿Te pregunta? Pues que me diga cuál escándalo y con mucho gusto todos le entramos. Que nos los diga. Elecciones de este año, Héctor Pizano, Estado de México, Coahuila, Nayarit y 200 municipios en Veracruz. ¿Cómo ves las posibilidades del PRI? El PRI busca ser el partido que obtenga el mayor número de votos en las 4 entidades donde va a haber elecciones. Obviamente estamos buscando ganar las 3 entidades. Las encuestas nos tienen con procesos muy cerrados. Esperamos que podamos salir adelante con un trabajo coordinado y sobre todo un trabajo bien estructurado. Hasta el momento los candidatos han dado un buen trabajo en su cercanía en los municipios. Yo he estado muy cerca sobre todo de la campaña de Nayarit, que va creciendo. Es un muy buen candidato Manuel Cota, por su trayectoria honesta, senador, líder del sector campesino, y que ya ha sido todo lo que puede ser alguien en Nayarit. El asunto es el gobernador, Roberto Sandoval. Sí, bueno, que tiene fiscal. No, o sea, las sospechas del fiscal, el asunto de la obra pública y estas empresas que se montaron para saquear al erario público, y a escándalos que ha habido muy vinculados a Roberto, utilización de programas sociales. No sé si es un pasivo para el PRI el gobernador Sandoval. Lo que tenemos hoy es un activo en la persona de Manuel, por su personalidad, por su reconocimiento social y por su trayectoria, y que es una gente muy conocida en Tepic y muy conocida en los diversos municipios de Nayarit, donde saben quién es Manuel y saben lo que pueden esperar de él como una persona honesta, comprometida y sobre todo de trabajo. Ese es un buen activo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hoy dejando muy claro, recordarle a Nayarit cómo le fue con un gobernador emanado de estas alianzas tan raras, PAN-PRD. Y aparte con el mismo apellido. Por cierto, padre de Eloy, gobernante, y que muy vinculado con muchos escándalos de los que vas a enterarte un poquito más adelante. Bueno, viene la previa. Viene la guerra sucia, como se le llama también. En el caso específico del Estado de México, ¿qué tanta repercusión tendrá el resultado en el Estado de Jalisco ¿Y qué se está jugando realmente en esta entidad, Héctor Pizano? Bueno, está jugando algo muy importante, que es el gran número de votos que aporta la elección nacional del Estado de México, obviamente el Estado de Veracruz. Es un referente, siempre es muy importante el resultado, no es determinante, pero es muy importante, y los priistas tenemos una expectativa muy interesante en este proceso por la situación en la que se ha querido poner la situación que vive hoy el PRI a nivel nacional. En Jalisco particularmente voy a decir que yo creo que
pocas veces hemos tenido un momento tan importante, relevante como hoy en la figura del gobernador Jorge Aristo Sandoval, donde tu servidor como presidente del partido tiene una tarea hasta cierto punto fácil, porque le puedo decir a los electores, a los ciudadanos, que le hemos cumplido casi el 100% de los compromisos que le hicimos en el 2012 cuando pedimos su confianza. Y en virtud de eso es como vamos generando, primero que nada, una historia de compromisos cumplidos con la ciudadanía, y por lo que le podemos plantear la posibilidad de generar nuevos hacia adelante, obviamente con una agenda que tendrá que marcarnos la sociedad, porque hoy tienes que cambiar la dinámica, entender que hoy hay una serie de exigencias que se tienen que poner por adelante para antes de ir a plantearles una posibilidad de un perfil o de una elección. Entonces, en Jalisco tenemos muy claro cuál es la tarea que tenemos que hacer. Primero es el que todas las autoridades cumplan con su responsabilidad, y este partido será un vigilante de los propios y los extraños. No sé si estoy entendiendo bien la estrategia futura del PRI de cara a las elecciones en Jalisco, pero entiendo que la figura del gobernador, de Jorge Aristóteles Sandoval, será como muy central, y la interpretación que hago, ya me dirás tú qué tan cercana o lejana está, es ante pues candidatos o precandidatos hasta ahora realmente que no pintan digamos, en las encuestas, ¿no? Sí, en este momento te puedo decir que para fortuna de este partido tenemos una serie de perfiles, porque son varios, que pudieran ser nuestra carta a cada una de las candidaturas en el 2018, que este es un partido que no está alrededor de un solo hombre y por lo tanto tiene una vida un poco más activa, y esperaremos consolidar una propuesta que le pueda ser viable a la ciudadanía, y obviamente un partido competitivo para la siguiente elección. No estamos en manos de un Mesías ni un solo mensajero, sino tenemos a cientos de miles todavía de priistas que buscamos que conecten con la sociedad. Lo que le podemos plantear a la sociedad es generar un compromiso y confianza en base a resultados y trayectorias. Encontramos un estado en el 16º lugar y hoy posiblemente lo entreguemos en el 7º o 5º lugar de competitividad, con buenos números en temas de empleo, en inversión, en temas de programas de desarrollo social. Por lo menos esos números podrán avalar el trabajo de este gobierno, que no es solamente el gobierno, sino la articulación de las acciones de los grupos empresariales, sindicales, educativos, en fin. Esa llamada cuádruple hélice que en Jalisco está dando resultados, porque se coordinan esfuerzos de todos y no es una sola persona la que quiere llevar las riendas de toda la entidad, sino la integración de todo el potencial de los jaliscienses para crecer. Eso es lo que vamos a buscar, que la ciudadanía refrende nuestro apoyo para poder seguir trabajando por un Jalisco que dé más oportunidades. Nos queda claro que hay agendas pendientes, salarios mejor pagados para los trabajadores, pero las oportunidades están creciendo en Jalisco a diferencia de otras entidades. A ver, está claro que Aristóteles está mejor calificado que una buena banda de gobernadores, está clarísimo, incluso te diría que está más cercano de un gobernador priista que salió bien como José Calzada en su momento, por ejemplo, de Querétaro, que de los gobernadores que están señalados, pero sí hay muchos elementos que no se han cumplido, no creo que estén tan cerca del 100%, por ejemplo, seguridad, difícilmente podemos hablar de grandes cumplimientos. Movilidad, buenos esbozos, pero en la práctica el transporte público sigue teniendo muchísimas dificultades. Y un tercero, ustedes en campaña denunciaron la corrupción del sexenio de Emilio González. Y nadie está pagando por la corrupción del Algunos, sexenio. ¿no? Faltan los Algunos grandes, de menor ¿no? nivel, ¿no? Faltan los grandes. Pero ¿no crees que en esos tres temas sigue habiendo pendientes? Como siempre te diré, y reconoceremos críticamente que nos falta mucho por hacer, y sobre todo en el tema que has dicho. Si algo nos exige la gente es porque no hay tanta gente en la cárcel. Y sabemos quiénes son. Y por cierto están al lado del Mesías, ¿va? Trabajando. Pero cuando dices Mesías, bueno, ¿te refieres a Enrique Alfaro? Al final de cuentas al que tiene la representación y que encabeza las encuestas, ¿no? Yo quiero dejar muy claro esto. No ha acabado el sexenio, pero creo que también ha sido un sexenio responsable, donde no se puede trabajar y enjuiciar a quien no tienes los elementos, y para eso hay autoridades, y esperaremos, y si no, que se eleccionere, porque al final de cuentas lo que buscamos es que tengamos toda la tranquilidad de si hubo o no hubo excesos. Desfalcos. Y también por eso hay que ser... No, lo que me refiero es que en campaña decían mucho. Decían esto, los panamericanos, acá, y después no se ha podido probar prácticamente nada. Y en el caso de seguridad yo creo que sí hay una agenda pendiente. Y los indicadores son muy malos. Y de los tres niveles de gobierno y donde seguimos trabajando. Pero en el caso de movilidad tendría que diferir contigo. Te voy a decir por qué. En movilidad nosotros le apostamos un proyecto integral y tiene que ver con el tema de ciclovías, con el tema de los peatones, tiene que ver con buscar apostarle a la infraestructura que se abandonó muchos años y que estamos cumpliendo. Perdóname, el único gran proyecto de infraestructura que sigue vivo en el país es el de Jalisco, de más de 20,000 millones de pesos, y que va de la mano a esta ruta empresa que ya casi se está consolidando, va al tema de buscar reordenar el transporte que durante más de 20 y tantos años se dijo que se iba a hacer en un casillo. Entonces, para nosotros es un tema integral.
Y creo que culminando las etapas lo podrás ver en toda su magnitud, pero obviamente mientras que no esté Ruta Empresa, mientras que no esté Línea 3, pues no podremos decir, pero de que estamos haciendo un trabajo, y te diré por ejemplo algo, todos los gobernadores de 1985 para acá prometieron que habría una nueva Junta de Conciliación y Arbitraje porque era indigno donde se impartía justicia laboral en el Estado, nunca hicieron nada, este gobernador nunca lo prometió y en un año ya, el 1 de mayo se inaugura. Héctor Pizano, ¿ves una alianza futura entre el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano con el objetivo de ganar la gubernatura o quitar la gubernatura al PRI? Escuchaba, bueno, hay una alianza de hecho, ¿no? Porque, vuelvo a repetir... No, más bien hay una fuga, ¿no? Toda la gente que estaba con el gobernador Emilio González Márquez sigue trabajando con Enrique Alfaro. Son parte de su equipo. Ese PAN sigue con Enrique Alfaro. Hoy hay un PAN tradicional que yo he visto y ha dicho que no van a hacer esa alianza porque no coinciden en principios, no coinciden en proyectos, tiene un proyecto nacional propio y van a buscar resurgir su panismo en Jalisco y creo que eso es válido. Entonces yo no los veo a ellos aliados con Enrique Alfaro, no los veo. Sin embargo, esperaremos. Hubo una manifestación de Isaías Cortés diciendo que él es el emisario para hacer alianza. A lo mejor ellos se van a alianza Tlaquepaque, tal vez. Pero yo veo... No es una alianza general, más allá de algún Yo municipio. creo que el PAN, como un partido con una gran tradición en nuestro estado, tiene una vida propia y la va a mantener y se va a recuperar en términos de que ese descalabro que tuvo, lo tuvo precisamente por una apuesta dividida, ¿no? Y creo que hoy ven que creo que a todos nos convienen los partidos fuertes. Y el PAN es un partido que en su momento ha cumplido con una tarea en este estado y que creo que hoy estará haciendo una propuesta propia. Hace algunos días en el periódico Mural te hicieron una entrevista donde hablabas precisamente de Enrique Alfaro y aceptabas que era tu amigo. Así Enrique es. Alfaro o que es tu amigo en presente. ¿Siguen teniendo relación tú y Enrique Sí, Alfaro? yo tengo porque somos grandes amigos y es mi amigo. Simplemente no coincidimos en los proyectos políticos porque él empezó un proyecto propio, y es propio porque de hecho hasta donde sé no se ha afiliado a Movimiento Ciudadano, pero él maneja Movimiento Ciudadano y tiene un proyecto de terminar su proceso en Guadalajara y determinar si va por la gobernatura, porque hasta la fecha no ha dicho que va por la gobernatura. Él no ha dicho, él dicho, se va a esperar la ratificación de mandato, que ya no sabemos, iba a ser en abril. Y parece como que si ya Andrés no... Manuel nos dice que va por la presidencia, pues todos lo sabemos, que van una por otra. Pero yo sabía que iba a ratificar su mandato en abril y ya no sí. se vence abril, Septiembre. avísenle, se vence el domingo. Se acaba abril. ¿Va? Se le acaba la promesa en domingo. Y antes de retirarnos, que nos quede un minuto, ¿qué te parece los secretarios que están destapando? Por ejemplo, Miguel Castro. Lo bueno que tiene mi partido es que tenemos, insisto, varios perfiles para diversas candidaturas. Yo creo que es gente que ha cumplido, que tiene presencia, que tiene calidad moral, que tiene una trayectoria que avala poder ser un candidato como muchos otros del gabinete y muchos otros diputados y muchos otros presidentes municipales que podrán estar en la boleta en el 2018. Y yo como presidente de este partido estaré muy atento a su desempeño, su desarrollo y sobre todo a su intención de ser nuestra candidata. Por último, Rafael Hernández, ¿por qué el ciudadano tendría que creer en la nueva dirigencia del PRI? Porque espero que puedan revisar trayectorias y que hemos propuesto desde que estamos en este tema de la vida pública, en la sindicatura nos dedicamos a defender el patrimonio de los zapatillos y lo hicimos. Nos dedicamos en el Congreso a llevar iniciativas que tenían sentido con la gente. Y desde la Secretaría de Trabajo nos dedicamos a trabajar del lado de la gente para llevar todos los proyectos con transparencia para favorecer a los ciudadanos de este Estado. Y hoy en la dirigencia del partido será una dirigencia muy transparente, que esté del lado de la gente para que no se vuelva a dar un caso más de corrupción y si se da, se castigue, y que será una dirigencia que será muy congruente con lo que representa este partido y con el compromiso que debe tener con la sociedad. Héctor Pizano, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Regresamos para hablar de Venezuela. Todo un tema Unos Venezuela, minutitos más. con esto volvemos. La crisis política y social de Venezuela no parece tener fin. En casi un mes de manifestaciones rodeadas de actos violentos, al menos 26 personas han perdido la vida en diferentes circunstancias y tanto opositores como chavistas han dejado claro que no cederán a la presión del otro y pelearán hasta las últimas consecuencias. Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en el diálogo por la paz y un pronto acuerdo, así como elecciones adelantadas, también afirma que no va a haber marcha atrás. Además,
Los opositores continúan buscando revocar al gobierno que ellos mismos califican como de dictador. Sin embargo, el conflicto en Venezuela es un tema de discusión internacional y recientemente la Organización de Estados Americanos debatió un pedido de 17 países para convocar a una cita de cancilleres sobre la crisis de dicha nación, un paso que Caracas advierte forzaría su retiro de la institución continental. Estamos de regreso en Perspectivas, Belén, tema que hemos discutido a fondo en este espacio. Y más, Enrique, porque en las últimas semanas o en los últimos días pues hemos sido testigos de esta ola de protestas que ha derivado en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y también quienes son simpatizantes del gobierno. Se trata, dicen algunos analistas, de las mayores protestas que se han registrado desde diciembre de 2014 y en la que habrá que decirlo, lamentar la muerte también pues de una veintena de personas. Y para hablar de este tema, para que nos cuente desde el lugar, ahora sí que desde el lugar de los hechos, qué es lo que está ocurriendo, saludamos en la línea telefónica al periodista Juan Francisco Alonso. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Enrique. Gracias por esta oportunidad. Quizás sea conveniente, Juan Francisco, ya no lo dirás tú, iniciar con un contexto muy breve. ¿Por qué empezaron las protestas? Bueno, las protestas, esta ola de protestas se iniciaron debido a que en el último año y medio el Tribunal Supremo de Justicia ha venido tomando una serie de decisiones, alrededor de 50 sentencias, con las cuales ha ido arrebatando poco a poco facultades al Parlamento venezolano elegido en diciembre de 2015 y en el cual la oposición tiene las 2/3 partes de los escaños. Una estrategia que utilizó el chavismo para bloquear cualquier iniciativa del Parlamento ahora dominado por la oposición. La gota que derramó el vaso fueron 2 sentencias dictadas a finales de marzo, en las cuales una le arrebataba a los diputados opositores su inmunidad, la inmunidad que tienen todos los parlamentarios en todo el mundo para ejercer sus funciones, y la segunda le quitaba todas las facultades que aún no le había quitado a lo largo de este último año y medio, y se las arrogaba la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el órgano que ella determinara. Eso fue ya la gota que derramó el vaso e hizo que la oposición descalificara ya abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y que organismos internacionales comenzaran a hacerlo de la misma manera, e incluso la fiscal general de la República de Venezuela, la doctora Luisa Ortega Díaz, quien no puede ser tachada de opositora porque a lo largo de estos casi 15 años en los que ha estado en el Ministerio Público, bien como fiscal y ahora como fiscal general de la República, pues ha estado alineada con el chavismo. Pero la situación llegó a un punto tal que hasta ella misma tuvo que reconocer que el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento suponía una ruptura del orden constitucional. Juan Francisco, ¿y por qué los intentos ahí un poquito tibios pero constantes de mediación? Por ejemplo, en algún momento entró el Vaticano a tratar de mediar. José Luis Rodríguez Zapatero, también expresidente de gobierno en España, intentó también mediar entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué no ha habido resultados? Es decir, ¿por qué no ha habido fecha para convocar elecciones? ¿Por qué parece que no hay ni siquiera posibilidad de diálogo entre la oposición y el gobierno? Bueno, no hay posibilidad de diálogo porque para que haya diálogo tiene que haber compromiso y tiene que haber cumplimiento de los compromisos que se asumen. El problema está en que el gobierno venezolano ha sido muy hábil de utilizar el diálogo, la figura del diálogo, como un instrumento para apaciguar la calle. Ya lo hizo en el año 2014 y lo volvió a hacer a finales del año 2016, convocando un supuesto diálogo donde se sentó con la oposición y llegaron a una serie de acuerdos que lamentablemente ninguno de los cuales fue cumplido. La situación llegó a tal nivel que inclusive, como tú bien lo señalas, en este último proceso en el que el Vaticano participó bajo la figura de facilitador, tuvo que enviar por primera vez en la historia de las relaciones Vaticano-Venezuela una carta al gobierno venezolano exigiéndole que cumpliera su palabra y que cumpliera los 4 puntos a los que se había comprometido a tomar medidas, que los cumpliera, porque si no, no vendría más y no participaría más en el diálogo. Por eso ese diálogo no funcionó. El problema del diálogo en Venezuela es que nunca da resultados. Entonces, por supuesto, la oposición ha dicho que no tiene nada que dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro, que lo que tiene que hacer el gobierno de Nicolás Maduro es simplemente cumplir lo que está en la Constitución. En diciembre de 2016 se debieron celebrar elecciones en Venezuela de gobernadores y no se celebraron. La oposición quiere esas elecciones. Este año se tienen que celebrar elecciones de alcaldes y el Consejo Nacional Electoral no las ha fijado.
la oposición exige también que celebren esas elecciones, pero además exige que celebren ahora elecciones generales, que ciertamente no están previstas en la Constitución, porque dicen que no se puede negociar con un gobierno que ha violado la Constitución, que la única manera de recomponer la situación institucional en Venezuela es con un nuevo gobierno que acate lo que dice la Constitución venezolana. Claro. Mientras esto sucede, digamos, en el ámbito internacional, la política internacional, Juan Francisco, ¿qué sucede con el ciudadano común, con el venezolano de a pie, como decimos acá? ¿Cómo están viviendo esta crisis allá en Venezuela? Bueno, esta crisis tiene varias aristas. La arista política institucional de la que estamos comentando, que es los intentos del gobierno de neutralizar, de liquidar el Parlamento venezolano utilizando el Tribunal Supremo de Justicia. Y por otro lado está la crisis económica muy profunda y muy aguda que viene sufriendo el país desde que falleció Hugo Chávez a consecuencia de la caída de los precios del petróleo. En el caso venezolano ha impactado durísimamente la calidad de vida de los venezolanos, porque el 90% de las divisas que obtiene Venezuela provienen del petróleo. Entonces, claro, prácticamente la mitad de las divisas se fumaron de un día a otro cuando el precio del petróleo cayó de 100 a 50 dólares. Y bueno, y inclusive a menos, hoy está en 50, en alrededor de 50, 40 dólares, pero llegó a estar en 20. Entonces, claro, alrededor de 80 dólares llegaron a esfumarse. Y eso ha impactado indudablemente la calidad de vida. En Venezuela es un país donde para obtener azúcar, café, harina de trigo, harina de maíz, aceite comestible, champú, de cualquier tipo de medicamento, hay que hacer proezas, hay que recorrer muchos sitios, hay que hacer largas colas, y eso por supuesto los venezolanos lo han resentido. Y se ha traducido en dos situaciones. Una, que el 80% de los venezolanos hoy rechazan el gobierno de Nicolás Maduro, y dos, que el año pasado en Venezuela se hayan cerrado con 6.000 protestas al año, y además con 800 saqueos o intentos de saqueo a comercios o camiones que transportan alimentos, que se cree que podían haber transportado algún producto que los venezolanos necesiten. Es por eso que hoy ustedes están viendo en el mundo la cantidad de protestas diarias, casi, y no solamente en Caracas, sino en distintas zonas del país, porque la crisis no es una crisis solo política, también es una crisis social y económica. Juan Francisco, ¿qué escenarios ves en el corto y mediano plazo y si en realidad el régimen de Maduro, la dictadura, puede realmente resistir contra la presión internacional, manifestaciones en las calles? ¿Qué tanto más podría resistir el régimen de Maduro? Lamentablemente, hasta ahora, el gobierno no ha dado señales de que esté dispuesto a ceder en nada. Parece que están empecinados en tratar de aguantar hasta el final y llevar al país, lamentablemente, un conflicto mucho más sangriento de lo que hay ahora. Ustedes en la introducción hablaban de 26 fallecidos. Lamentablemente esa cifra ha variado y en las últimas horas ha subido a 28, solamente por esta ola de protestas. Pero hay que recordar que además Venezuela el año pasado cerró, porque lo admitió la fiscal general, a finales de marzo, con 21 muertos por culpa del AMPA y de la inseguridad. Entonces, claro, la situación es que este es un país que puede entrar en una espiral de violencia aún mayor. El gobierno parece que eso no le preocupa y la oposición ahora está dispuesta a todo por conseguir que se celebren elecciones y no está dispuesta a ceder. Los puntos que pide la oposición en realidad son 4. Celebración de elecciones generales es lo ideal de ellos, aunque creo que están dispuestos a aceptar cualquier tipo de elección. En segundo lugar, liberación de los presos políticos. Tercero, un canal humanitario que permita subsanar o paliar la crisis de alimentos y medicinas que sufre el país. Y la cuarta, la liberación de los presos políticos que hay en este país, que lamentablemente hay alrededor de 100 personas detenidas, encarceladas por pensar distinto. Entre ellos el caso más connotado es el de Leopoldo López. Claro. Juan Francisco, tuviste la oportunidad de entrevistar al líder opositor Enrique Capriles. ¿Qué concluyes de este diálogo en general que sostuviste con él? Bueno, uno concluyó que la oposición no está dispuesto a sentarse hoy por hoy a discutir con el gobierno, a celebrar una especie de diálogo como el que ya vimos el año pasado. Claramente rechazan la posibilidad de que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, vuelva a pisar Venezuela para tratar de mediar o facilitar. A las últimas horas ha habido información de que inclusive el expresidente Leonel Fernández, que habría detenido a Venezuela, habría tratado de reunirse con gente de la oposición y la gente de la oposición dijeron que no se iban a reunir con él, que no hay nada que hablar, que el gobierno es el que tiene que cumplir, que tiene que hacer lo que manda la Constitución, que tiene que celebrar las elecciones que no se celebraron el año pasado y las que se tienen que celebrar este año. Entonces,
Lo que yo veo es que la oposición está dispuesta, está cerrada a negociar nada de sus 4 demandas, está dispuesta a seguir en la calle y lo viene demostrando porque llevamos 3 semanas de protesta y por lo visto vamos a continuar. Mañana están previstas nuevas actividades de calle y lamentablemente del lado del gobierno no se ve ningún tipo de disposición a negociar, a ceder en nada, y pareciera que se está comportando como si fuera el gobierno de Hugo Chávez, cuando tenía una popularidad del 60%. Nicolás Maduro no asume que hoy no solamente es que tiene una popularidad de menos de 20%, sino que tiene 80% de rechazo y 80% de los ciudadanos pidiendo que se vaya del poder. Juan Francisco Alonso, muchas gracias por tus minutos. Te agradecemos. De nada, hasta luego. Un saludo. Muchas gracias, Juan Francisco. Ahí está. Un abrazo. Qué difícil situación la de Venezuela. Tremendo. Es que están entrampadísimos, sí, ¿no? Ni para un lado ni para otro, y en medio, pues, la sí, población. Y yo nada más decir una cuestión. Venezuela polariza mucho derecha e izquierda en el debate político. Hay que pensar primero en las personas, en los seres humanos. O sea, lo que le está pasando a los venezolanos más allá de ideologías políticas. Absolutamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Enrique. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. El viernes.